Quiero entrar en esta mañana directamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar de su palabra? Ok, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Porque ahí está la palabra de Dios. De eso vamos a hablar, de lo que está en sus Biblias, de lo que está allí en la palabra de Dios escrita. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir hablando. Yo voy a predicarle en una forma que suene convincente, pero no hay nada más real y verdadero que la misma palabra de Dios. Así que en esta mañana asegúrese de que usted sepa que lo que va a escuchar es la palabra de Dios y no la palabra del pastor, de un hombre, de un predicador, sino Dios mismo hablando. ¿Cuánto lo creen? Bien. Por algunas semanas vamos a recorrer varios momentos y lugares donde Jesús dijo algo. Cuando dijo algo que resultó en un milagro, o Jesús dijo algo que resultó en perdón, o en liberación, o en enseñanzas. Hubo situaciones donde Jesús dijo algo que generó muchísima polémica, donde dijo y afirmó verdades que enfadaron, hicieron enojar muchísimo a los líderes religiosos de aquel momento, porque Jesús dijo mucho. Y en esta mañana comenzamos una serie que va a ser recurrente y comienza hoy, que la vamos a llamar Jesús dijo. Diga conmigo, Jesús dijo. Puede que después de algunas semanas pausemos esta serie y entremos a otra serie de enseñanzas, toquemos otros temas, otras predicaciones, tengamos predicadores invitados, pero en cualquier momento de este año voy a volver a diferentes escenas en donde Jesús dijo algo. Así que esta serie va a ser la serie que va a ir acomodándonos y mostrándonos a través de este año lo que Jesús dijo y quería que sus discípulos y los oyentes escucharan. A mí me interesa muchísimo saber lo que Jesús dijo, porque en las palabras de Jesús hay vida. Aleluya. Mire lo que dice en Juan capítulo 6 versículo 3, y ahí lo dice bien claro. Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son ¿qué cosa? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Yo sé que tiene frío, hace frío afuera, pero asegúrese de ver que en esta mañana vamos a hablar lo que Jesús dijo, y cada una de las palabras que salieron de la boca de Jesús dice: las palabras que he hablado son espíritu y son vida. ¿Hay alguien en esta mañana que le interesa lo que Jesús dijo? ¿Está seguro? Porque mire que abrimos el teléfono porque nos interesa lo que dijo la amiga, el amigo. A ver qué dijo. ¿Te enteraste lo que dijo aquel? Y vamos a ver, y ahí de chusma nosotros, porque no hace falta, no nos alcanza con escuchar lo que nos dijo, sino también queremos ver y leerlos por nuestros propios medios. ¿Viste lo que dijo el presidente? ¿Viste lo que dijo este otro presidente? ¿Viste lo que dijo el presidente de mi país? ¿Viste lo que dijo aquel? ¿Viste lo que...? Siempre estamos interesados en lo que las personas dicen. Y este device, este aparatito, nos ayuda a mantenernos informados y a veces también a mantenernos en la ola de chismes y todas las cosas que se dicen por ahí. Ahora, esto es lo que afirma y nos muestra y está a nuestro alcance de lo que
Jesús dijo, y Él está diciendo que sus palabras habladas y ahora escritas son espíritu y son vida para cada uno de los que escucha de su palabra. Así que en esta mañana vamos a ir, si realmente le interesa lo que Jesús dijo, en nuestra primera parte vamos a ir al libro de Juan. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Y marque allí este capítulo entero. Me gustaría que lo pueda leer completo, porque arranca desde la mujer, la historia famosa de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerda cuando entraron y venían con piedras y iban a apedrear? No, arranca ahí esa escena. Jesús se fue al Monte de los Olivos esa mañana, pero al amanecer, dice, se presentó de nuevo en el templo y comenzó a enseñar, comenzó a escuchar. Pero vamos a saltar ahora hasta el 31 porque quiero avanzar y llegar a un momento en donde Jesús dijo algo que generó cierta tensión en los que los estaban escuchando. Fíjese, Juan capítulo 8, 31 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, Jesús dijo, serán realmente mis discípulos. Condicionó al verdadero discípulo a aquel que se mantiene fiel a sus enseñanzas. Pero el versículo anterior, y yo sé que no lo tienen en la pantalla y no se preocupe, puedes dejar esto. El versículo 30 dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y el versículo 31 completo, ahora sí puedes ponerlo al 31, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo. Ahora vemos que Jesús les está hablando a un grupo de judíos que habían creído en él. Pero miren lo que los dice a continuación, en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué cosa? Libres. ¿Cuántos son libres en esta mañana? ¿Qué tal si Jesús viene, pero te lo está diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre? ¿Qué está diciendo Jesús? Recién acababan de confesar y demostrar que creían. En el versículo anterior leímos que creyeron. Jesús le está hablando a algunos que creyeron en él. A judíos recientemente, frescamente, diciendo, sí, yo creo. ¿Qué es lo que habían creído? Habían creído que Jesús había sido enviado por el Padre y que Dios, que el Padre estaba en él y que se agradaba de lo que Jesús estaba haciendo allí en medio de ellos. Pero ahora Jesús los mira a los ojos en una vista panorámica a todos los que los rodeaban y los invita a ser verdaderos discípulos de él y les aclara lo siguiente: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces recién ahí serán realmente mis discípulos. Es decir, no solamente serán creyentes, no solamente serán oidores. Si ustedes se mantienen fieles, es decir, no solamente que hemos escuchado, sino que obedecemos, que obedecen cada una de mis enseñanzas, entonces recién allí serán verdaderamente mis discípulos. Hasta ese momento, cuando Jesús dijo eso, estaba como, ok, Él enseña con autoridad, Él enseña con firmeza, realmente nos sorprende cómo enseña. Pero Jesús no se detiene allí. Jesús continúa diciendo, porque Jesús siempre tiene algo para decirnos. ¿Cuántos creen eso? Jesús siempre tiene una palabra, porque recuerda que sus palabras son vida. Recuerda que algo que da vida es algo que crece, algo que necesita espacio, algo que necesita aún modificar, cambiar, renovar cosas en nuestro interior. Y eso es lo que hace la palabra de Jesucristo en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces Jesús no se detiene allí. Y ellos hasta ese momento más o menos la iban llevando, más o menos iban aceptando lo que Jesús dijo. Ahora
les dice algo que parece generar mucho más rechazo. Porque en ese momento da la sensación de que sus egos y sus orgullos fueron tocados. Y Jesús le dice: y conocerán la verdad. Dando a entender primero que todavía aún no la conocían. Y luego les dice: y la verdad, está en el versículo 32, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que entiende usted en este momento? Fíjese lo que le está diciendo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al decirle Jesús que serán libres, Jesús está afirmando que hasta ese momento ellos siguen siendo esclavos. Seguramente al entender eso y al mirar a Jesús, ¿qué es lo que estás diciendo? Se miraron unos a otros hasta que uno de ellos se animó y le quiere dejar las cosas en claro a Jesús. Le quiere asegurarse de que Jesús entienda que ellos no son esclavos. Y dice, versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y lo miran a Jesús con un desdén diciendo: ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Le están diciendo: nosotros somos del linaje de Abraham, tenemos sangre real, sangre del gran patriarca de nuestra nación. ¿Cómo te atreves a tratarnos de esclavos? Y más adelante en la conversación, si usted lee todo el capítulo, se pone mucho más tensa. Jesús comienza a responderle de una forma mucho más fuerte, al punto de que ellos terminan hasta con piedras en las manos por tirársela a Jesús. En una escena donde Jesús, me sorprendió que tuvo que escaparse del templo porque estaban tan enfadados de lo que Jesús les estaba diciendo. Pero ahora ellos ya comenzaron. Este era el momento donde comenzó su enojo de lo que Jesús estaba diciendo. Ellos, al escuchar que Jesús les dice: van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres, ellos se sintieron ofendidos. Su ego, su orgullo, quizás un poco de soberbia. ¿Quién te crees para decirme que soy un esclavo? Y hago una pausa aquí, porque trayéndolo a la actualidad y a nosotros y a nivel personal, es difícil. En realidad es evidente que es muy fácil olvidar de donde Dios nos ha sacado. Que el ego, que el orgullo, que la soberbia hagan raíces en nuestros corazones al punto que empecemos a no recibir lo que Jesús está diciendo y olvidarnos de dónde es que Jesús nos sacó, de dónde es que Él nos encontró. Estos hombres que actúan ofendido allí frente a Jesús en el templo, que están diciendo: somos de este linaje, se están olvidando, y lo pongo entre comillas porque es imposible realmente olvidarse los 400 años que toda esa nación vivieron como esclavo allí en el Egipto bajo el faraón. 400 años, generación tras generación, vivieron como esclavos. Los de sus naciones, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos fueron esclavos de Egipto. Incluso se olvidan, y digo entre comillas se olvidan, que en ese mismo momento el Imperio Romano controlaba toda esa región. Es decir, ni aún en ese momento ellos eran del todo libres. Y esto a mí me recuerda hoy: Ezequiel, Iglesia Avance, discípulos, creyentes,
oyentes que están en este lugar y me escuchan a través de las redes sociales, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Que nunca el ego, la soberbia lleguen al punto de que nosotros nos olvidemos de que éramos y estábamos allí caídos, hundidos en el pecado, y de allí Dios nos rescató. Usted dirá, bueno, yo era una persona buena, yo no hacía mal. Aunque usted se considere bueno o no malo, de toda manera en nosotros habita el pecado. Y dice, por cuanto todos hemos pecado y no merecemos, hemos sido removidos de la gloria de Dios, pero vino el Hijo a liberarnos. Entonces en esta mañana vengo a decirte, y esta es una pausa muy extensa que estoy haciendo, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cuántos agradecidos hay aquí en esta mañana? Denle ese aplauso fuerte de agradecimiento a Dios. Gloria a Dios. Esto a mí me recuerda que no me importa o no debe importarme mi descendencia, mi linaje, mi historia, quién es mi padre, de qué nación vengo, quién es mi madre, de dónde o dónde he nacido. Cuando Jesús te dice algo, es para ti y es para mí, para que escuches y para que reacciones a lo que Jesús dijo. ¿Cuántos dicen amén? Esto me recuerda que aunque me guste o no me guste, las palabras de Jesús son para mí y son de vida. Ok, salgo de la pausa. La realidad es que, volviendo a la escena, Jesús ni siquiera se estaba refiriendo a eso. Ni siquiera se tomó el tiempo para discutir con ellos y hablarles de Abraham y decirle, mire, muchachos, como diríamos en Argentina, ¿por qué no recapacitan? ¿Por qué no cierran un poquito el pico? Y piensan un poquito que sí fueron esclavos. Jesús ni siquiera se tomó el tiempo para decirles eso, porque era casi una pérdida de tiempo. Jesús fue un poquito más allá. Y en Juan 8:34 les dice lo siguiente. Mire lo que Jesús dijo. Versículo siguiente, el 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Mírelo allí en las pantallas, léalo allí en su Biblia. Ciertamente les aseguro, son palabras de Jesús. Jesús dijo esto, que todo el que peca es esclavo del pecado. Seguramente al escuchar la palabra pecado, como que les puso un freno allí, al menos por un instante, por unos segundos. Seguramente retumbó en la mente de ellos el momento en que estaban con piedras en las manos al inicio de esta escena, esa mañana, que vinieron y dijeron, esta mujer, la mujer adúltera, la pecadora, la que merece la muerte. Y con piedras en las manos, escuchan lo que Jesús dijo y le dice, el que esté libre de pecados, que le aviente la primera piedra, tírele, apúntele bien y péguele. Solamente si estás libre de pecado. Y una tras una las piedras, en lugar de ser dirigidas hacia la mujer, fueron cayendo en el suelo. Y estos hombres seguramente recordaban lo que había sucedido hace quizás unas pocas horas atrás. Y ahora Jesús les está diciendo, ustedes son también esclavos del pecado. Es decir, no hay ninguna diferencia entre la mujer adúltera y ustedes que son esclavos del pecado. Les aseguro que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que activamente está sumergido en el pecado, es esclavo del pecado. Son palabras de Jesús. Jesús lo dijo. Jesús los mira
Y le dice, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si eres joven, no importa si eres anciano, no importa si eres de buena familia, no importa si tu tatarabuelo era Abraham, no importa si eres latino, americano, todos somos esclavos de aquello a que obedecemos. Todos somos esclavos de aquello a lo que obedecemos, a lo que nos controla. Si tú estás obedeciendo a tu carne, tú vivirás y morirás por tu carne. Si tú estás obedeciendo a los deseos de tu carne, tú eres esclavo de tu carne. Si tú estás obedeciendo a la lujuria, a la lascivia, a las pasiones descontroladas, si no puedes controlar y tu cuerpo, tu mente controla tus acciones al punto en que ahora estás sumergido en una rutina de vicio, de adicciones, tú activamente en este momento eres esclavo de aquello que te está controlando. Son las palabras de Jesucristo. Si tú estás obedeciendo a tus emociones, si tus emociones te controlan, si eres controlado por el odio, si eres controlado por el rencor, todo lo que viva va a tener el sabor a odio. Todas las cosas que experimentes, por más que estés riendo, por más que tengas provisiones, por más que tu mesa esté llena de comida, por más que la cuenta del banco esté allí con buena cantidad de dinero, tenga buenos negocios, todo esté funcionando de todas maneras, si tus emociones te están controlando y hay odio, hay rencor, hay miedo, hay envidias, hay murmuraciones, entonces eres esclavo de tus emociones y vas a vivir y morir por tus emociones. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Les estoy predicando lo que Jesús dijo. Pero si obedeces la palabra de Dios, si obedeces a lo que Jesús dijo, entonces Él afirma que vivirás en verdad y morirás para vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Si obedeces su palabra, si obedeces a lo que Jesús dijo, entonces vas a vivir en verdad y vas a morir para vida eterna. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Gloria a Dios. Pero ahora mire conmigo el versículo 35. Ahora bien, estoy casi llegando al final. Verse 35, please. 8:35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Léalo. Y ahora vamos a entender lo que está diciéndole Jesús. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda. Presta atención. Jesús les está diciendo que un esclavo no puede quedarse siempre, es decir, puede convivir por un tiempo, puede servir en la casa incluso, puede ser parte de las actividades, pueden servir juntos aún, puede habitar en la misma casa por un tiempo y junto a la familia, pero no será parte de la familia. Un esclavo no puede ser parte de la familia. Ahora entienda bien esto. Un esclavo no vive con la seguridad que vive un hijo. Ahora, el hijo, en cambio, Jesús le está diciendo, sí se queda en la familia. El hijo sí se queda en la familia para siempre. El que es hijo se queda siempre parte de la familia. Y esa es la gran diferencia del hijo con el esclavo. Y es que el hijo es
libre. El esclavo estará allí en la casa. El esclavo quizás aún está sirviendo y conviviendo, pero el hijo puede servir, puede convivir, puede ser parte de la casa, también es parte de la familia, y el hijo es completamente libre. Aleluya. Jesús les dice esto mismo en el próximo versículo, dándole la chance ahora a todos ellos que los estaban escuchando y estaban sumergidos en la soberbia, en el ego y en el orgullo. Les está diciendo y les está dando la chance a que ellos crean, para aceptar también la libertad por medio del Hijo de Dios. Porque aunque te encuentres esclavo del pecado, de los vicios, de las emociones, de los rencores, de las envidias, de las adicciones, Jesús no te quiere dejar allí. No te quiere dejar como esclavo. Jesús no te está juzgando. Jesús te está llamando y te está dando la chance para que creas que solamente por medio del Hijo puedes ser verdaderamente libre. Quiero que usted lo lea porque Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Versículo 36. Así que, le dice Jesús, si el Hijo los libera, serán ustedes, diga conmigo, verdaderamente, ¿qué cosa? ¿Cómo van a ser verdaderamente libres? Si el Hijo los libera. Solamente por medio del Hijo podrán acceder a la verdadera libertad. Él está diciendo, es el único camino a tu verdadera libertad. Muchas personas incluso llegan y llegamos a este país buscando la libertad, porque es el país de las oportunidades, el país de las libertades, el país donde se puede decir lo que uno quiere, piensa y opina. Pero Jesús le está diciendo, ni siquiera eso es la verdadera libertad. Ni siquiera vivir en los Estados Unidos de Norteamérica es la verdadera libertad. Ni siquiera tener tu propia casa es la verdadera libertad. Ni siquiera tener un buen trabajo es la verdadera libertad. Ni siquiera tener tu casa, tus hijos, tu familia es la verdadera libertad. Ni siquiera ser descendiente de Abraham es la verdadera libertad. La única forma en que ustedes sean verdaderamente libres y rompan las cadenas de la esclavitud es creyendo que el Hijo vino a liberarlos, para que ustedes ya no sean cautivos ni esclavos, sino que sean adoptados por el amor que Él, aleluya, vino a mostrarnos en la cruz del Calvario. Libres por medio de Jesucristo. La única fórmula de romper con las ataduras es creyendo que Jesucristo ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es entregando mi voluntad y diciendo, yo sé que solamente por ti soy libre. No tengo forma. No hay Abraham, no hay patriarca, no hay linaje, no hay historia, no hay familia, no hay legado que me pueda hacer libre. Solamente Jesucristo. Él es la única fórmula para romper atadura de los vicios. Podrás intentarlo de muchas formas, pero Jesucristo es el único camino de creer que Él te hace libre. Y al momento en que confieso, en que creo y digo, Señor, creo completamente, Jesucristo, que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Y no solamente creo, sino que tomo la decisión de seguirte, como hablábamos la semana pasada. Quiero permanecer fiel. Y aquí está la clave. Algunos quizás se puedan emocionar en esta mañana de decir, yo quiero ser libre, porque nadie quiere ser esclavo. Quizás te vas a emocionar esta mañana, vas a decir, Señor, y quizás alguna lágrima se caiga de tu rostro y sientas que Dios te está tocando, y eso va a ser muy lindo y muy hermoso, pero eso solamente va a durar
unas horas, unos días, unas semanas, al menos que tomes la decisión en esta mañana de volver al principio de lo que Jesús dijo. Si permanecen fieles a mis enseñanzas, entonces serán verdaderos discípulos. Que no te ofenda lo que Jesús te está diciendo en esta mañana, sino que te anime, que te incentive, que te inspire a tomar la decisión más importante de tu vida, de permanecer fiel a lo que Jesús nos está diciendo. No te está diciendo, oh, tienes que venir todos los domingos, oh, tienes que venir cada semana, tienes que convertirte en un religioso. No, sino que te está diciendo, comienza a tener una relación con mi palabra, comienza a interesarte en lo que te estoy diciendo, comienza a recibir la palabra que te da vida. Escudriña cada mañana y verás cómo yo te haré verdaderamente libre. Jesucristo vino a liberar a todos aquellos que están cautivos en esta mañana. Yo sé que bajo el sonido de mi voz hay esclavos de vicios, de pecados, de angustias, de temores, pero en esta mañana Él te está diciendo, yo he venido para romper con esas ataduras, con esas cadenas. Solamente debes creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Denles aplauso fuerte. Y sabe que cuando lo recibes, cuando tomas la decisión de serle fiel, es allí donde el espíritu de adopción, y ahora lo voy a leer en Romanos 8, entra en efecto, y todos los esclavos se convierten en hijos. Todo aquel que tenía cadenas, los grillos empiezan a removerse y comienzan a caer las cadenas. Y empiezas a darte cuenta cómo el proceso de la liberación y de la libertad en Cristo Jesús toma efecto, y que no se trata de dinero, que no se trata del país donde vivas, que no se trata cuántos hijos, o qué linda es tu esposa, qué lindo es tu esposo, qué lindo es tu carro, qué hermoso es todo lo que tienes, qué bien te va. No se trata de eso, sino que se trata de una libertad que se expresa para alabar a Dios. Ya no estás atado, ya no tienes vergüenza, ya no tienes temor de decir, yo soy hijo de Jesucristo, pero no soy hijo porque soy un soberbio, porque soy mejor, porque soy perfecto. No, soy hijo porque Él me rescató cuando yo estaba caído. Él me levantó cuando yo era un esclavo. Yo también estaba atado a los vicios, yo también estaba atado al temor, al rencor, a la lujuria, a la envidia, a la pornografía, a tantas cosas que estaban allí atándome. Pero vino un día Jesucristo, vino un día Él, y lo recibí en mi corazón, y ahora soy verdaderamente libre en Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios. Y ahora, mientras las cadenas caen, puedes llamarlo Padre. Ya no es tu creador, ya no es solamente tu progenitor, porque usted entiende bien la diferencia entre un progenitor y un verdadero padre. Ahora Él se convierte en tu padre y vos en su hijo, en su hija. Quiero que lo lea, porque está en la palabra de Dios. Romanos 8. Voy a invitar a los músicos. 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué cosa? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, escúchese bien lo que está diciendo, son hijos. Son hijos de Dios. Versículo 15.
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta. Y ahora a ese espíritu me estaba refiriendo, al espíritu que los adopta como hijos, les permite clamar, Abba, Padre. Les permite llamarlo ahora verdaderamente Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pausa allí, pausa. Yo quiero terminar este mensaje, pero este versículo en este momento me está hablando. Hay personas que hasta el día de hoy viven en duda de que si son o no son, que si son hijos no son hijos, que si son salvos no son salvos. Cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, cuando el Espíritu de Dios habita en tu vida, ese Espíritu es el que te asegura, es el que te confirma, es el que cierra el candado de la duda. Ya no tienes que volver a abrirlo, ya no tienes que volver a esclavizarte, ya no tienes que vivir preso de la duda, del temor, de que si soy, no soy. Ahora eres hijo de Dios y ya no eres esclavo porque te has convertido en hijo. Ya no eres esclava porque te has convertido en hija. Versículo 17. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pero para eso necesitas creer. Necesitas ayudar a tus hijos a que entiendan esto y que crean. Quizás yo no fui del todo elocuente en esta mañana para que a tu hijo de 12, 13, 15 años, o 10 años, o 9 años, entiendan del todo lo que dije. Enseñáselo como un padre amoroso. Que la única forma de que tus hijos no crezcan como esclavos es que acepten a Jesucristo como su Salvador, aún desde pequeño. Enséñale, siéntate allí con tu esposa, con tu esposo, háblale juntos, no lo juzgues si tu esposo no está aquí, si tu esposa no está aquí, si tu esposo no está haciendo lo que debería hacer, si no está siendo el mejor esposo, si no estás viendo los resultados que esperabas, si se rompieron promesas, si hay cosas que no se han cumplido en tu vida y estás desilusionado. De todas maneras, siéntate en amor como hijo, como hija de Dios y explícala que ahora ustedes, al creer que Jesucristo te ha redimido, te estás convirtiendo en un hijo, en una hija adoptado, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjese versículo 17. Porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Te está dando a entender que no todo va a ser un cuento de hadas, un camino de rosas, de pétalos en tu caminar cristiano. Donde vayas, una alfombra roja, ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene el del linaje de Abraham, y todos. Y cuando Jesús te hable, eso es para los otros, eso es para aquel que recién llegó, eso es para aquel que lo vi el otro día en el supermercado y estaba comprando, pastor, lo que no debía. Esos. Y por más que estabas comprando lo que no debías, por más que estabas haciendo, diciendo y actuando como no debías, Jesús te está diciendo: hey, wait, acuérdate que no eres esclavo. Puedes cometer errores, puedes caer y yo te voy a levantar.
pero ahora eres mi hijo, eres mi hija. Ya no hay condenación, porque eres libre. Y esa libertad a veces la mal usamos de manera que, y Pablo habló de esto también, y no me quiero extender y se me está yendo el mensaje. Habló y diciendo, no porque tenga tanta libertad, en realidad lo que él dijo, no porque haya gracia o la gracia sobreabunde, yo voy a vivir pecando, voy a vivir abusando de la gracia de Dios. Pero la esencia de lo que estaba diciendo, la gracia es infinita. La gracia se extiende para los hijos. El perdón está aquí a la puerta. El abrazo del Padre está listo. Él está esperando de que el hijo vuelva corriendo. Está allí arriba esperando ver por días, por meses, por años. El Padre está esperando de que un hijo vuelva, que salga de la soberbia, que salga del orgullo y que diga, yo verdaderamente quiero ser libre de estas emociones, de estos sentimientos, de estos rencores que he estado llevando tantos años. Usted dice, pastor, este mensaje no aplica a los que hemos estado hace tantos años. Jesús les estaba y les dijo esto a los que ya habían creído. Así que esta mañana quiero que te pongas de pie y vamos a analizar un momento. Vamos a analizar un momento qué es lo que nos está y nos ha mantenido esclavos. ¿Qué es los que nos está atando, no nos está permitiendo avanzar, no nos está permitiendo servir, no nos está permitiendo adorar? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Qué es lo que está allí? No dejando que yo pueda ser verdaderamente libre para adorarle, para alabarle, para servirle, para testificar de las grandezas de Dios. Quiero que por un momento cierres tus ojos allí donde estás. Ahora, si hay alguien que aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, si hay alguien que todavía no ha declarado su fe y está listo en esta mañana a decir, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor, yo creo que solamente por medio de Él puedo ser verdaderamente libre. Si hay alguien que todavía no lo ha recibido y quiere recibir a Cristo como su Salvador, quiero que levante tus manos en esta mañana. Yes. Thank you, Jesus. Por un momento todos vamos a cerrar nuestros ojos. Si estás listo a recibirlo, porque Él te ha llamado y te ha hablado directamente a ti, te ha dicho, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija. Quiero que simplemente allí donde estás, con tus ojos cerrados, concéntrate en hablar con Él y decirle, Señor, yo me rindo ante ti. Te entrego mi voluntad, mi tiempo, mis deseos y quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel, Señor. Quiero que seas mi Padre. Quiero comenzar a tener una verdadera relación de padre e hijo. Quiero experimentar tu amor. Quiero saber cómo debo actuar en los meses, en la semana siguiente. Habla con Dios por un momento mientras los demás hemos analizado lo que nos ha mantenido esclavos. Y en este momento vamos a hacer una oración de confianza y de declaración que somos verdaderamente libres porque creemos en un Dios que nos ha hecho libre. Así que ahora todos los invito a levantar sus manos en este momento, en un momento
de completa libertad en el Espíritu. Que nada te detenga a levantar tus manos, a declarar que eres libre por medio de Jesucristo de Nazaret. Que no haya orgullo, que no haya temor, que no haya vergüenza en esta mañana de decir: yo soy libre. Que tu boca se libere para alabar a Dios, que tus manos puedan aplaudir, puedan levantarse, que tus pies puedan elevarse si es necesario en esta mañana.